Hola alumnos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva lección de Power BI. El tema para la clase de hoy son columnas calculadas. Para este tema nos vamos a ubicar en la base de datos o en la tabla de recibos de caja. Las columnas calculadas pues son muy parecidas a las que yo hago en Excel. Son las que puedo realizar cálculos, como su nombre lo indica, entre una columna y otra podría ser, o podría ser una columna y calculando un porcentaje, o puedo realizar cualquier operación que yo necesite con cualquiera de las columnas. Sobre estas columnas se pueden realizar fórmulas y puedo también utilizar funciones DAX para realizar este tipo de casos en los que se necesite, por ejemplo, separar una fecha, adicionar cualquier valor a cualquier columna. Entonces la columna calculada siempre me va a permitir generar en una nueva columna una nueva información, ¿no?, sobre toda la base de datos. Estas columnas se pueden insertar acá por el menú de herramientas de tabla. Le puedo decir nueva columna. También en inicio la incorporaron también. Aquí puede decir nueva columna también para poder llegar a realizar esta columna nueva. O sobre la etiqueta aquí de la columna hago un clic en el botón derecho y por acá también dice nueva columna. Lo vamos a hacer por acá. Vamos a insertar aquí una nueva columna. Y el cálculo que vamos a hacer es realizar un descuento para el pago. Entonces en este descuento, cuando yo inserto la columna, él de una vez queda ubicado aquí para realizar la fórmula en la barra de fórmulas que tiene aquí, pues como el Power Pivot del Power BI. Y le puedo colocar el nombre. Entonces para este nombre le vamos a colocar descuento, que es el nombre de la etiqueta con el que va a quedar la columna, y procedo a realizar el cálculo. Yo puedo coger la columna, ¿cierto?, o simplemente escribirla también. La puedo seleccionar o puedo digitar la fórmula acá. Vamos a escribir acá para llegar a esta columna. Entonces nos hacemos referencia puntualmente seleccionando o escribiendo el nombre de la tabla. Entonces TR, e inmediatamente me aparecen los nombres de los campos. Vamos a escoger pago y sobre este pago le vamos a hacer un descuento del 5%, entonces el 0.05. Procedo a dar enter y ya inmediatamente él realiza el cálculo sobre toda la columna, ¿cierto? Una vez realizado este cálculo, pues yo puedo venir aquí. Ya aquí me aparece dentro de la tabla, aquí lo tengo, descuento, el icono tiene la forma de una tablita, ¿cierto? Al ubicarme acá, pues puedo venir y darle formato de una vez a esta columna. Podemos colocarle aquí un formato de millares. Y para el pago neto voy a realizar otro cálculo. Entonces vamos a venirnos aquí por inicio. Le vamos a dar nueva columna. Y para el pago neto, que es como se va a llamar esta columna, pago neto, el nombre puede ir pegado o despegado, no interesa, es una etiqueta de columna. Yo pues en este momento lo estoy haciendo pegado. Entonces voy a hacer el cálculo con las dos columnas. Vamos a escoger el pago y a esto le vamos a restar hay que coger 1, 2, 3. Para esto vamos a hacer el cálculo con la columna de pago. Entonces vamos a escoger nuevamente la tabla, es importante, TR recibo de caja, que es el nombre de la tabla, y escojo entonces el pago y le voy a restar el descuento, ¿cierto? Que el descuento entonces también lo podemos también relacionarlo con el nombre de la base de datos de la tabla, y aquí aparece descuento. Ya tengo allí, hacemos un enter e inmediatamente pues nos va a dar el resultado automático sobre la columna. Nuevamente nos paramos sobre la columna, sobre el pago neto que ya aparece también aquí,
y nos vamos aquí por herramientas de columna y le damos a dar el formato de millares a esta columna calculada, ¿no? Obviamente aquí estamos sobrecargando datos en esta misma columna porque estamos haciendo un cálculo registro a registro para poder calcular pues en este caso el pago neto. El cálculo lo hace sobre toda la base de datos, pero se llaman columnas calculadas porque él realiza todo el cálculo registro a registro. Si yo voy a presentar un informe sobre esto, lo ideal sería de una vez crear una medida de estas columnas calculadas, ¿no? Para que en la visualización que yo posteriormente vaya a hacer, entonces no vaya a trabajar con el nombre de la columna, sino que trabaje ya directamente con el nombre de la medida. Entonces vamos a venirnos aquí a medidas y sobre esta medida pues vamos a hacer clic con el botón derecho, vamos a generar una nueva medida y la vamos a llamar descuentos M y es igual entonces a la suma de la tabla recibo de caja de los descuentos. Le damos enter y ahí tenemos esa medida para esa columna. Recuerden que siempre que se vayan a hacer visualizaciones para trabajar con campos calculados que tengan las diferentes tablas, con esos campos que yo vaya a trabajar es importante crearles una medida, porque normalmente sobre la visualización trabajamos son sobre medidas para que la lectura de registro sea mucho más rápida y eficiente que trabajar directamente con el nombre de la columna. Entonces ya tenemos la medida de descuentos, ahora vamos a crear la medida del pago neto. Hacemos clic con el botón derecho, le damos nuevamente nueva medida y esta la vamos a llamar pago neto M, el nombre es cualquiera que usted le pueda dar y hago la suma sobre todo lo que tiene que ver con la columna que calcule de pago neto. Entonces llamo T recibo de caja donde aparece pago neto, le doy enter y automáticamente tengo también allí una medida. Teniendo en cuenta que estoy aquí en recibos de caja, yo puedo crear una nueva medida, por ejemplo, para saber cuántos pagos ha hecho cada cliente. Entonces la voy a hacer directa aquí. Vamos a llamarla nueva medida. Y esta medida la vamos a llamar cantidad pagos. Pagos M. Que va a ser igual, entonces utilizamos la función count, aquí está, y vamos a poner a contar de recibos de caja, de la tabla de recibos de caja, los pagos. Ahí tengo otra medida. Puedo utilizar, vamos a mirar varias en esta lección. Vamos a hacer unas primeras, pero vamos a seguir trabajando mirando medidas. Ya aquí las tenemos para organizarlas y que queden dentro de la carpeta de recibos de caja porque aquí están por fuera. Entonces decíamos que teníamos que venir aquí a la parte donde están las relaciones, los modelos de datos. Vamos a ocultar un poco acá y acá donde están los campos en la medida. Entonces basta con coger la medida y la voy a descargar aquí en recibos de caja para darle organización a las medidas. No es que sea de carácter obligatorio hacerlo, ¿no? Pero sí es importante organizar las medidas de acuerdo a la base de datos donde yo esté trabajando para que fácilmente cuando yo vaya a mirar una fórmula de una medida, vaya a hacer alguna corrección, vaya a eliminar algo, pues me quede más fácil encontrarla, ¿sí? Ya aquí me queda agrupada la medida, ¿cierto? Dentro de esta carpeta que ya habíamos generado en capítulos anteriores. Y ahí las medidas quedan organizadas, ¿cierto? Bueno, yo puedo agregar una columna calculada, por ejemplo, utilizando una función DAX para el caso que vamos a necesitar aquí en el Power Pivot, que
llamo yo, que utiliza en este caso Power BI, ¿no? Entonces aquí en esta tabla de recibos de caja, nosotros hicimos un informe cruzando información sin necesidad de cargar las bases de datos, ¿no? Cuando utilizamos el nombre del cliente. Pero yo voy a insertar una columna para cargar el nombre del cliente que lo necesito aquí, y para eso hay una función DAX que se llama Relate, que también los que han seguido todo el curso por allá por la parte del Power Pivot también tiene esta función, que es como el buscar B, que es el que me va a permitir incorporar nuevas columnas a través de una función. Entonces, como la base de datos de recibos de caja está relacionada, ¿cierto? Vamos a mirar aquí a recordar algo esa parte. La parte de recibos de caja, esta tabla de recibos de caja está relacionada directamente aquí con la tabla de clientes. ¿Por qué está relacionada? Pues porque aquí en recibos de caja tengo la identificación del cliente y no tengo el cliente. En un informe que hicimos en los videos pasados, hicimos el informe cogiendo el nombre del cliente de acá de la tabla de recibos de caja y escogimos, perdón, de acá de la tabla de clientes escogimos el nombre del cliente, y de la tabla de recibos de caja estuvimos cogiendo el pago, ¿no? No tuvimos necesidad de cargar el cliente aquí en la tabla de recibos de caja. Ahora lo vamos a hacer cargando directamente aquí el cliente, para no venir aquí al informe, que es lo que uno hace, que también está bien, ¿no? Decirle, por ejemplo, yo de una tabla cojo una información y de otra tabla cojo otra información, y las puedo cruzar porque el modelo relacional me permite hacer eso. Bien, entonces ubicados aquí en la tabla de clientes vamos a insertar una columna nuevamente. Entonces le decimos botón derecho aquí y le vamos a decir nueva columna. En esta nueva columna entonces vamos a colocar aquí nombre cliente, es igual entonces a la función relates, aquí está, y escojo la tabla de donde voy a traer la información, que en este caso la tabla es de la tabla cliente, ¿cierto? Entonces cojo por acá, debe estar, miren, aquí está, de una vez me sale, y de acá escojo el cliente. Entonces le doy doble clic e inmediatamente él hace los cruces buscando cada cédula y va a ir a la tabla de clientes y me busca el cliente, y allí genero una nueva columna, ¿no? Aquí tengo una nueva columna utilizando una función DAX a través de la función relate, ¿cierto? Y tengo aquí el nombre del cliente ya aquí pues ubicado, ¿no? dentro de la base de datos de clientes, de recibos de caja. Muy bien, esa es una forma de trabajar columnas calculadas. Hay sin números de ejemplos que se pueden practicar de acuerdo a las bases de datos que se tengan. Vamos a dejar esta lección aquí en el punto en que nos encontramos y nos vemos en nuestra próxima lección.